Esta puede ser una problemática que les puede tocar, del nuevo estilo de las problemáticas que ahora deberían tener todos los jurados, pero aún no se ha impuesto por completo, ¿no? Salen de este tipo, pero también salen del otro. La noción de cuidado desde un enfoque de derechos implica que todo ciudadano tiene derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse. En la escuela, los adultos docentes son los responsables del cuidado de los niños y jóvenes. Bien, en la escuela primaria serían los niños nada más. Esto, digamos, está acá como enunciado de la problemática, pero se lo tendrían que aprender de memoria. Claro. Porque, digamos, está la definición de qué es cuidado y por qué los adultos debemos cuidar en una escuela a los niños. En base a los relevamientos que han sido posibles realizar, advierte la necesidad de reformular el plan de prevención del riesgo a fin de favorecer las trayectorias escolares de los estudiantes. ¿Cuál es el problema que tenés? Que tenés que reformular el plan de prevención del riesgo. Pero vos te diste cuenta por qué. Porque hiciste algún tipo de investigación, hiciste unos relevamientos, ¿no? ¿Y qué dijimos? En este tipo de problemáticas, ¿alcanza con ir al plan de acción, de una al plan de intervención y reformular el plan de prevención del riesgo? No. Previamente hay que ver cómo me di cuenta, recortar el problema, ¿no? Como siempre decimos. Y no es solo una sola cuestión que presenta, si no les queda corto. En tal sentido, detalle aspectos a trabajar para la elaboración de un plan de intervención que permita la mejora de la situación, teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa y acciones de concreción institucional, fundamente sus líneas de acción. Bien. Entonces, como siempre decimos, partimos de ¿qué? Una introducción. ¿Por qué vamos a mencionar estas dos leyes en una problemática de plan de prevención del riesgo? La Ley Nacional de Protección de los Niños y la Ley Provincial de Protección de los Niños y las leyes de educación. ¿Por qué las tenemos que mencionar? ¿Qué les parece a ustedes? Las dos primeras es obvio, ¿no? Si son leyes de protección integral. Por el cuidado, la vulneración de los derechos. Claro, claro. ¿Y por qué la de educación? Porque para que el hecho educativo ocurra, esta obligatoriedad del nivel primario, este derecho social a la educación de los niños, esta necesidad de acompañar trayectorias, ¿el cuidado tiene algo que ver con eso? Sí, totalmente. ¿Y cómo lo expresarían ese vínculo entre el cuidado y el derecho de los chicos a recibir educación? ¿Cómo lo expresarían? Porque el cuidado también abarca el cuidado de las trayectorias. Bien, y aparte, en la escuela, para que el hecho educativo pueda implementarse, debe garantizar espacios de qué para los niños? Espacios de seguridad y cuidado, ¿no? Bien. Obviamente vamos a mencionar el Reglamento General de Instituciones Educativas. ¿Por qué? Porque ahí está definido qué es un plan de prevención del riesgo. Y también podemos hacer referencia a ¿qué? A la comunicación conjunta, porque también tiene que ver con el cuidado, sobre todo en la intervención cuando se produce la situación que hace que el chico se accidente o que el chico sufra algún tipo de vulneración, ¿no? Bien, hacemos una breve introducción por parte de la terna. La primera integrante de la terna puede hablar sobre las leyes de protección integral, la segunda integrante de la terna puede hablar sobre las leyes de educación, y la tercera integrante de la terna puede hablar sobre el reglamento general y la comunicación conjunta, y así hablan las tres, ¿no? Bien. Entonces, después viene el análisis de la problemática. Ahí dice que vos hiciste un relevamiento como director y te diste cuenta que tenés que reformular el plan de prevención del riesgo. Obviamente lo primero que tenés que hacer es leer el que tienen, ¿no? Vos asumiste como director y te das cuenta que tenés que reformularlo. Y lo lees, el viejo, el que está vigente. Y te das cuenta que ya está bastante viejo, porque fue ¿de qué año? Del 23. ¿Y está bien que en el 24 no se haya reformulado? ¿No? No, porque, digamos, esto es dinámico. Los riesgos... Pasan cosas nuevas Claro. y aparecen problemas nuevos. Bueno, y vos lo leíste como director. Constato que establece cómo intervenir en caso de accidentes o desperfectos en la infraestructura, enfermedades y accidentes. Parecería que está bien. Manipulación de alimentos, la entrada y la salida de los alumnos,
el cuidado de los recreos, el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de alumnos y la ruta de escape en caso de emergencia y acuerdos sobre actos de concurrencia masiva. Parece que está bien. De lo leído consta que la construcción de los dispositivos institucionales no se trabajó en cuanto a la guía de intervención. De la guía no se hizo trabajo de contextualización de la guía. En el resto de las cuestiones no se produjo la participación de los actores institucionales en la construcción de acuerdos sobre prevención e intervención en situaciones que pongan en riesgo a estudiantes u otros actores institucionales. Es decir, lo hizo el director solo. No hay probanza de que haya participado la comunidad educativa. Tampoco se establece quiénes serán los responsables de las acciones, en qué lugar está disponible la información o qué insumos para ejecutarlas. No sabe ni dónde está el botiquín la gente. Falta contextualización del plan de prevención del riesgo, falta construcción de dispositivos. Es decir, vos leíste el plan de prevención del riesgo y ¿de qué te diste cuenta? Que parece que está bien, pero en realidad es un plan de prevención del riesgo medio copiado de lo que dice el reglamento general y no está contextualizado. Y sobre todo no hay dispositivos. Es decir, nadie sabe qué hacer cuando se produce un problema. El dispositivo es fundamental porque permite pensar cómo actuamos ante tal situación. Y para cada una de las cuestiones tiene que haber un dispositivo. Yo le agregaría además, como directoras modernas y actualizadas, sobre el manejo de redes. Eso Claro, también tendría que... sí. No tiene por ejemplo, no tiene previsiones sobre uso responsable de redes sociales. Claro. Bueno, entonces, acá los famosos relevamientos que han sido posibles de realizar, uno fue leer el plan viejo, obviamente era eso. Y también es interesante pegar una leída a las actas de accidentes Claro. y las planillas de situaciones de conflicto originadas en accidentes, ¿no? Entonces, ves que el plan de prevención del riesgo no está bien porque es un documento muerto, no está contextualizado ni dice quién se va a ocupar de cada cuestión. Entonces, esto redunda en que haya muchos accidentes en la escuela o que estos accidentes sean mal gestionados. Entonces, actas de accidente y planilla de situaciones de conflicto originadas en accidentes. Gestión de los accidentes escolares. Es decir, cómo se resuelve el accidente escolar una vez que ocurre. Reflejan la falta de dispositivos. No hay acuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Se cometen errores, se cometen omisiones en las intervenciones porque los actores institucionales no tienen claro cómo, dónde, cuándo intervenir y a quién comunicar. Es toda una anarquía. Y esto origina quejas de los padres, no se le ofrece el seguro escolar, por ejemplo, no se lo llama, No no se le informa, correctamente las actas son incorrectas, está todo mal, ¿por qué? Porque no hay acuerdos de cómo intervenir. Entonces, vos como director frente a esta situación, ¿qué tenés que hacer? Y yo lo que haría, hoy casualmente estaba pensando en una acción que se podría hacer en otro marco, ¿no? Pero generar, yo lo primero que pensaría es que si mis docentes no están sabiendo cómo actuar, es porque, por un lado, no diseñé los dispositivos y por el otro lado, no acompañé la apropiación de toda la normativa inherente a esas situaciones. Entonces, lo que primero haría sería un mea culpa y generar un documento de trabajo donde yo pueda socializar de no solo lo que hay que hacer, sino las consecuencias de no hacerlo. Porque a veces uno me parece que toma más conciencia de la importancia del acto, porque siempre pensamos que no va a pasar nada, y esto sería, digamos, vos harías un documento y lo difundirías a través del cuaderno de comunicaciones institucionales. sí, a mis docentes, primero a mis docentes, para que sepan cómo hacer el acta, qué hay que hacer. Bien. El problema de ese tipo de intervención son dos problemas. Primero, tenés que garantizarte que lean tu comunicación. Entonces tenés que generar espacios. Por ahí en una escuela chica se puede, pero en una escuela grande... Bueno, ahí estaba. Entonces, y lo segundo es que la política educativa prioriza que no haya una comunicación del director en forma vertical y descendente,
sino que, Ah, chicos y chicas. Que se construye. una construcción, un constructo institucional. Exacto, Pero no es lo mismo cuando tenés 400 chicos, yo estoy en los dos extremos, claro. 9 chicos en uno y 400 en el otro. Yo le Entonces digo a veces, yo le digo lo que ustedes tienen que decir para aprobar. no, espectacular, genial. No, Bien, eso entonces, se agradece muchísimo. Se hace el plan de intervención como hacemos. claro, bueno, la entonces, fiesta. primero ya recortaron el problema. No hay dispositivos de Lo que intervención. sí fue así, quiero hacer una pregunta. Entonces, o elegimos uso responsable de redes, o elegimos, por ejemplo, el tema de la organización del dispositivo ante accidentes. Claro, Sí, exacto. uno de los dos. Yo acá, por ejemplo, recorté. Eso es un ejemplo. Falta de dispositivo de intervención, contextualización y construcción colectiva del PPR. Es decir, el PPR fue hecho por el director en forma solitaria, casi copiado del reglamento general, no tiene en cuenta la situación de la escuela y no hay acuerdo sobre cómo intervenir. Esos serían los grandes defectos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar? Y bueno, y después cuando se interviene hay mala gestión de los accidentes escolares, ¿no? Eso sería otra parte del recorte del problema. Entonces, ¿cómo va a ser tu plan de intervención? Serían las acciones del director. Y acá está, como siempre, las dos que. Las dos reuniones, la Reunión. primera reunión La con primera reunión, vos con el resto del equipo directivo y formás una comisión con una maestra por turno y por ciclo, un representante de los porteros, Los porteros son muy importantes. dos ¿sí? representantes de la familia de los chicos y, ¿Esa sería la primera reunión ya? Claro, claro, porque, digamos, el plan de prevención del riesgo lo tienen que hacer todos. todos tienen que saber. Todos. Pero vos no podés hacer una reunión con todos. Entonces haces como una comisión de trabajo. Pero esta comisión de trabajo debe ser representativa. ¿Por qué tiene que ser representativa? Porque tiene que estar la voz. Podés de todos los actores institucionales, pero ¿podés citar a todos los padres? Podés Bien, estar que es presentes. un Entonces es como una representante. comisión. Pero no es antidemocrático. ¿Por qué? Porque esta comisión va a hacer lo que dijo recién nuestra compañera. Construir un texto orientativo sobre qué características tiene un plan de prevención de riesgo para su difusión a todos. Si queremos que todos participen, pero primero le tenemos que decir cómo es un plan de prevención del riesgo, si no, ¿para qué no pueden participar si no los informás? Y después, esto lo tiene que hacer este equipo chiquito, este equipo de trabajo. Esto lo dice muy bien Brenner. Los equipos de trabajo no son solamente en un principio el equipo de conducción, puede ser un equipo de conducción ampliado. Esto sería un equipo de conducción ampliado también con participación de las familias, que va a ser el plan de intervención, que primero es construir un texto orientativo y segundo, hacer una encuesta a todos los padres, a todos los maestros y a todos los porteros. Claro. ¿Sobre qué? ¿Qué ellos consideran que es lo más riesgoso en la escuela? ¿Y cómo habría que intervenir para que ese riesgo trate de prevenirse? Así que te aseguras vos que todos participen. Y en la parte del trabajo con los auxiliares se deben considerar distintos aspectos. Por un lado, el manipuleo de alimentos, pero también el manipuleo y cuidado y resguardo de elementos químicos en una cocina, porque ustedes saben que más de una vez, como los elementos tampoco están en los envases que corresponden rotulados, los alumnos confundidos, pensando que era una gaseosa, se han tomado lavandina, u detergente, u otros elementos. Entonces eso también tiene que ser abordado, porque bueno, después se arma un lío bárbaro, aparte de poner en riesgo la vida del niño, ¿no? El equipo de trabajo se reunirá. ¿El equipo de trabajo cuál es? El primero, el del punto A, ¿no? El equipo de trabajo se reunirá por segunda vez a fin de considerar la información reunida por las encuestas. Y en base a la participación de todos, ¿qué tiene que hacer? ¿Un nuevo qué? Plan de prevención. ¿Eh? ¿Y saben qué pasa cuando ustedes tienen estos equipos de trabajo ampliados? También ya están armando, preparando
a personas que pueden ser referentes en cada uno de sus aspectos, de cada uno de los aspectos del plan. Por ejemplo, el apagado de llaves ante una situación de riesgo de la luz, del gas, porque va a haber un auxiliar presente, un docente presente. ¿Se dan cuenta? Ya es como que estamos haciendo un doble trabajo en eso. Entonces, una vez que ya vos consideraste las encuestas y labraste tu nuevo PPR, tenés que hacer los dispositivos. Entonces, el paso siguiente es confección por parte de los actores institucionales involucrados en los acuerdos logrados de los dispositivos de implementación del PPR. Una cosa es tener el PPR, pero tenés que tener los dispositivos. En el PPR acordamos que, por ejemplo, los auxiliares van a ser los encargados de cortar el servicio eléctrico y de gas. Bueno, una vez que acordamos esto, después tenemos que hacer el dispositivo. ¿Qué auxiliares? ¿En qué turnos? ¿Dónde van a estar las llaves para abrir el tablero del eléctrico? ¿Quién va a tener hay una especie de pincita que permite abrir el gabinete de gas? ¿Dónde van a estar las llaves? ¿Dónde va a estar esa? Es una llave que tiene un agujerito que te permite abrir el tablero de gas. Todo debe estar en el dispositivo. Una vez que se terminó el PPR y sus correspondientes dispositivos, viene un punto que es fundamental. ¿Cuál es? Todo esto lo tiene que saber quién. Comunicarlo a las familias. Todo el mundo, todos los docentes, todas las familias, incluso todos los estudiantes, ¿no? Y por último, siempre viene el tema de que todo esto lo vas a tener en qué, en tu qué. Tu proyecto educativo de... Todas estas acciones, sí o sí, son muchas acciones. Si no sos ordenado, ¿la vas a hacer bien? En el PES, en tu agenda. En el marco de tu agenda. Proyecto estratégico en tu agenda. La inclusión en el PES del director de una calendarización para el monitoreo y la evaluación de la implementación de las acciones detalladas más arriba. Linda problemática, ¿no?